Vamos a seguir resolviendo problemas sobre dinámica lineal, como el problema 17, que dice, en la polea de la figura, el cuerpo de la derecha tiene una masa de 0,5 kilogramos y está descendiendo con una aceleración constante de magnitud 0,20 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa en kilogramos del otro cuerpo? Bien, veamos. Este esquema representa lo que se conoce con el nombre de la máquina de Atwood, ¿ya? La máquina de Atwood, A-T-W-O-O-D, ¿sí? La máquina de Atwood, que consiste en, como vemos aquí, una polea fija, está fijo, en este caso al techo, y a través de ella pasa una cuerda que no es elástica, ¿no? Es una cuerda que no se estira, y de esa cuerda, en cada extremo, hay dos masas. En cada uno, perdón, hay una masa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolver el problema siguiendo lo que hasta ahora hemos hecho. Es decir, vamos a ver qué fuerzas están actuando. Y lo primero que hacemos es trabajar eh, en el conjunto de masas, el conjunto de masas, con los dos bloques. O sea, esto como un sistema, ¿ya? Para ver qué ocurre. Ahora, analicemos. Vamos por partes. El bloque de la derecha, el bloque de la derecha, que es el M mayúscula, derecha, tiene una masa de 0,5 kilogramos. Por lo tanto, tiene un peso del bloque M sería 0,5 por 10, considerando la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, tendríamos un peso de 5 newton. 5 newton. Y en el otro extremo, en el lado izquierdo, tendríamos un peso. No nos dicen de cuánto es la masa. Y justamente la pregunta es, si volvemos a revisar lo que nos dice, el problema es, ¿cuál es la masa en kilogramos del otro cuerpo? Porque el de la derecha, que es M mayúscula, sí sabemos que su masa es 0,5 kilogramos. Multiplicado por 10 me da un peso de 5 newton. Entonces vamos a colocarle aquí en la masa de la izquierda, no sabemos cuánto es y vamos a ponerle X kilogramos. Su masa. Su peso entonces, su peso del bloque M minúscula sería, multiplicaríamos por 10 la masa y sería 10x newton. 10x newton. Y obviamente, como vemos aquí, lo hemos dicho, está en esta máquina, los dos bloques están unidos por una tensión. Pero las fuerzas que están en relación con el movimiento, teniendo en cuenta que según el enunciado, ¿no? El bloque de la derecha, el cuerpo de la derecha que tiene una masa de 0,5 kilogramos, está descendiendo. ¿Sí? Está descendiendo. Y también aquí nos los está indicando esta flechita, esa flechita nos está indicando para dónde están yendo las masas, esta flechita, ¿no? Está descendiendo. Entonces, esta flechita me está diciendo que el movimiento es hacia abajo. El movimiento es hacia abajo. Como aquí tenemos una fuerza que va a favor del movimiento, que es la del peso de M mayúscula, que va en dirección del movimiento, ¿no? Ojo que este bloque estaría ascendiendo. El bloque iría para arriba, el bloque M minúscula. Y esta fuerza está en contra del movimiento, pues estas dos fuerzas son las que tienen que ver con el movimiento del sistema. ¿Por qué me interesa saber para dónde se mueve los bloques? Porque de acuerdo a eso, entonces hay una fuerza, en este caso, la de color azul, que va a favor del movimiento y la de color verde va en contra. Entonces, siendo así, recordando la segunda ley de Newton, entonces por la segunda ley de Newton,
tenemos que la fuerza resultante sería igual, a la masa total, que hay dos masas por la aceleración. Eso para todo el sistema, ¿sí? Para todo el sistema. Entonces, la fuerza resultante es igual a la masa total por la aceleración. Y al analizar el tema de las fuerzas, la que va a favor del movimiento, siempre trabajamos con las que van a favor, que serían las, digamos, las que positivas, las que suman al movimiento, sería la de 5 newton, pero hay una que va en contra, que es la de 10x newton. Igual a la masa total sería los 0,5 kilogramos de la masa de la derecha, 0,5 kilogramos, más la otra masa que le hemos puesto que no conocemos, x kilogramos, por la aceleración, que es de 0,20, acá decía, con una aceleración de 0,20 metros por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración del sistema es 0,20 metros por segundo al cuadrado. Bueno, aquí en esta ecuación tendríamos 5 newton menos 10x, o también podemos poner 5 menos 10x, todo esto son newton, igual, si multiplicáramos 0,5 por 0,2, sería 0,10 o 0,1, ¿no? O 0,100, como guste, pero poniéndole los dos ceros aquí no altera en nada si le pongo 0,1. Más distributiva 0,20 por x es lo mismo que poner 0,2x. Y también multiplicando los kilogramos por metro por segundo al cuadrado serían newton. Bueno, como tenemos newton a la izquierda y newton a la derecha, que indica que eso es correcto, pues simplemente resolvemos la ecuación 5 menos 10x igual 0,1 más 0,2x. Bien, entonces tendríamos el 5, al restarlo con 0,1 tendríamos 4,9 igual, y el 10x pasaría a sumar a 0,2, ¿no? 0,2 le sumas 10, 0,2 le sumas 10 y tienes 10,2x. X va a ser igual a 4,9 entre 10,2. 4,9 entre 10,2 va a resultar aproximadamente 0,48 aproximado, y esto sería el número de kilogramos de la masa del cuerpo, del otro cuerpo, el del cuerpo de la izquierda. Sería entonces 0,48. Entonces, como les decía, esta formulita, ¿no? Sirve para calcular, o perdón, es una máquina que se le conoce con el nombre de la máquina de Atwood. Y hay una fórmula que ya está establecida, pero que no es otra cosa que la explicación que yo he dado aquí en la resolución del problema, ¿no? Viendo las fuerzas que son las que van a estar en relación al movimiento. Y esa fórmula nos dice que para calcular la aceleración, tiene que ver con la aceleración, ¿no? La aceleración que van a adquirir los bloques o el sistema en conjunto. Esta aceleración se puede calcular de la siguiente manera. La masa 2, o en este caso la masa M mayúscula, le restamos la masa de M minúscula, ¿no? Sobre la masa mayor más la masa menor, digamos así, porque estamos viendo que al final esta masa era de 0,5 kilogramos y ahora nos resulta la de izquierda 0,48. Entonces, esta masa, que también en la imagen se ve más grande, y también tiene sentido que sea más grande la masa para que el movimiento se dé en este sentido, ¿no? Hacia abajo y el otro suba. Entonces, la M mayúscula significa masa mayor, la M minúscula masa menor, y este cociente multiplicado por la gravedad que consideramos 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta es una formulita
que directamente te permite calcular la aceleración en una máquina de Atwood. Entonces, reemplazando, tendríamos la aceleración era 0,20 metros por segundo al cuadrado, igual la masa M era 5 kilogramos, porque estos son masas, 0,5 kilogramos, menos X, que le habíamos puesto X kilogramos, estos son kilogramos, sobre, ahora la suma, es lo mismo, 0,5 más X, y estos son kilogramos, por 10 metros por segundo al cuadrado. Pues como vemos aquí, kilogramos con kilogramos, y nos va a quedar en este lado 0,20 metros por segundo al cuadrado, igual. Ya también podemos dejar a un lado los metros por segundo al cuadrado, porque queda lo mismo a la derecha, que son metros por segundo al cuadrado, y vamos haciendo la parte distributiva. El 10 entra a multiplicar a 0,5, primero a 0,5, y luego pasa a multiplicar a X. Entonces, al multiplicar 10 por 0,5, eso resulta 5, menos X por 10, 10X, y en el denominador 0,5 más X. Igualito el 0,5 pasa a multiplicar a 0,20, y también el X 0,20, tendríamos 0,20 por 0,5, 0,1, más X por 0,20, 0,20X, igual a 5 menos 10X. Prácticamente es lo que nos quedó acá, miren. Es lo mismo. Es lo mismo. Solo que si recurres a la fórmula, ya no tienes que analizar mucho en el gráfico del movimiento, ¿no? El movimiento. Y no simplemente tomarías en ese orden la masa mayor menos la masa menor sobre la suma de las masas y lo multiplicaríamos por la aceleración de la gravedad, que en este caso estamos considerando 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, este 10x que está restando pasa a sumar a 0,20 y tendríamos 10,20 o simplemente 10,2x. Y si a 5 le restamos 0,1 queda 4,9 y hemos visto que al dividir se obtiene 0,48, que sería la masa del cuerpo más pequeño. Bien, en el problema 19 dice calcule la aceleración de los bloques, nos dan las dos masas y listo, simplemente calcularíamos aplicando la máquina de Atwood. Entonces, tomamos aquí, esto de aquí, y lo tomamos ya directamente y decimos que la aceleración va a ser igual, y como les repito, en el numerador diferencia de las masas, en este caso la masa mayor es 14 kilogramos, 14 kilogramos menos 6 kilogramos, todos son kilogramos, y en el denominador 14 kilogramos más 6 kilogramos, los kilogramos con los kilogramos se simplifican y multiplicado por 10, y aquí sí serían metros por segundo al cuadrado. Entonces tendríamos aceleración igual a 14 menos 6, 8, 14 más 6, 20, por 10 metros por segundo al cuadrado. Si simplificamos y multiplicamos y simplificamos sería 8 por 10, 80, entre 24 metros por segundo al cuadrado sería el valor de la aceleración. No hicimos absolutamente nada, no analizamos lo que pasaba aquí, simplemente aplicamos la formulita y listo. ¿Sí? Pero también puedes analizarlo y ver que resulta lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿para dónde se mueven los bloques? Si la masa de B es 6 kilogramos y la masa de A es 14, obviamente que me indica que el movimiento de los bloques va a ser B descendiendo y A ascendiendo, ¿no? Pero ya eso sería si analizamos de esta manera. ¿De acuerdo? Bien, veamos los dos últimos problemas. Hallar la aceleración y la tensión en la cuerda. Te piden aceleración y la tensión en la cuerda. No hay rozamiento. Es lo que estamos considerando, que no hay rozamiento. Ya, no hay rozamiento. Entonces, nuevamente hay dos bloques y trabajamos esto como un sistema. Lo trabajamos como un sistema. ¿Qué significa como un sistema? Que vamos a analizar los dos bloques en conjunto. Entonces, si analizamos los dos bloques en conjunto, aquí, por ejemplo, ya no puede
considerarse lo anterior, ¿no? Porque no es una máquina de Ashburn, ¿no? En la máquina de Ashburn, como decíamos, es una polea y de los dos extremos de la cuerda que pasa por la polea están colgando dos masas. Bueno, entonces aquí, veamos, aquí si analizamos y decimos el peso del bloque B, el peso del bloque B sería peso del bloque B. Vamos a ver cuánta masa tiene el bloque B. Tiene 6 kilogramos por 10, sería 60 newton. Y el bloque A tiene una masa de 4 kilogramos, por lo tanto tiene un peso de 40 newton. Entonces el peso del bloque A sería 40 newton. Bueno, y los dos están unidos a través de una tensión. A través de una tensión que lo vamos a calcular después. En el análisis, la tensión, no la consideramos en este momento, porque la única fuerza que está actuando en la dirección del movimiento, ojo, ¿para dónde se moverían estos bloques? Tenemos 40 newton, tenemos 60 newton, no hay rozamiento, entonces el bloque B está cayendo. Movimiento hacia abajo del bloque B. El bloque A está avanzando horizontalmente para la izquierda. Entonces, aquí, en esta dirección del bloque A, el peso no es una fuerza que tenga o que se manifieste en el caso del movimiento, porque no está ni a favor ni en contra del movimiento, está siendo perpendicular al movimiento. Por esa razón es que el peso de A no lo consideraríamos, ¿no?, como una causa del movimiento. La causa del movimiento es el peso de B, que son los 60 newton. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, decimos que en este caso la fuerza es igual a la masa total por la aceleración. ¿Cuál es la fuerza que está causando el movimiento? La de 60 newton. ¿Y qué pasa con el otro peso? Vuelvo a repetir, no está ni a favor ni en contra del movimiento. Está perpendicular. Entonces, cuando no tienen que ver nada con el movimiento, no las consideramos. Así de simple. Sumamos las masas. 4 kilogramos de A y 6 kilogramos de B serían 10 kilogramos por la aceleración. Entonces, de aquí voy a sacar la aceleración. 60 entre 10, 6. Newton sobre kilogramos son metros por segundo al cuadrado. Y esto es el valor de la aceleración del sistema. ¿Ya? La aceleración del sistema. Entonces, ya tengo la primera respuesta. 6 metros por segundo al cuadrado. La respuesta puede ser la A o la C. Pero también me piden al mismo tiempo la tensión. Vamos ahora a hallar la tensión. ¿Cómo hallo la tensión? La tensión la puedo hallar, ahora sí, trabajando con el bloque A o con el bloque B. Si decido trabajar con el bloque A, entonces aquí tengo el bloque A. El bloque A. Y vemos que aquí tenemos la tensión que está produciendo B sobre A, entonces la tensión tendría esta dirección así, para la izquierda, tensión, esa es la tensión, la fuerza de tensión. Y bueno, no olvidarse que se está manifestando el peso aquí, o que debemos representar el peso de A, y que ya el peso de A hemos dicho que es 40 newton. ¿Sí? Y el bloque se está moviendo, como ya lo hemos indicado acá, para la izquierda. Ese es el movimiento. Y la aceleración de este bloque es la aceleración que tiene todo el sistema que se calcula al inicio. 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? ¿No? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso, la masa del bloqueo.
Entonces, la única fuerza que está actuando en la dirección del movimiento horizontal a la izquierda es la tensión. Y como va a favor del movimiento, de la tensión, solamente sería la tensión igual a la masa del bloque A, que es 4 kilogramos, por la aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, 4 por 6, 24 kilogramos por metro por segundo cuadrado newton. La respuesta sería la letra C, 24 newton. Entonces, he elegido el bloque A para hallar la tensión y me sale 24 newton. Pero pude haber elegido el bloque B. Pude haber elegido el bloque B. Y el bloque B, como vemos, estaba en el aire. El bloque B estaba en el aire. ¿Qué fuerzas actúan en el bloque B? La tensión, que ahora indicaría hacia arriba, que es la tensión que ejerce el bloque A al bloque B, la tensión. Y es la misma tensión, ¿ah? Por si acaso es la misma tensión, es este cablecito de aquí. ¿Se acuerda? Esta tensión. Y el peso del bloque B. Y el peso del bloque B es los 60 newton. Entonces, vemos que el bloque está bajando, movimiento hacia abajo, está descendiendo. Y ya habiendo representado las dos fuerzas que actúan en el bloque B, diría segunda ley de Newton. Y aquí sí diría fuerza resultante, porque ahora ya hay dos fuerzas que están en la dirección del movimiento, solo que uno va a favor del movimiento, el otro es opuesto al movimiento. La fuerza resultante sería la masa, en este caso de B, por la aceleración que encontramos al inicio, que era de 6 metros por segundo al cuadrado. Fuerza resultante, los 60 newton que van en la misma dirección y sentido del movimiento, menos la tensión que está en contra del movimiento, igual la masa de B, que son los 6 kilogramos, por la aceleración, que son 6 metros por segundo al cuadrado. Entonces tendríamos 60 newton menos la tensión es igual a 36 newton. 60 newton, 36 pasa a restar a 60, entonces tendríamos 60 menos 36, 24 newton, y ese es el valor de la tensión. Como ven, acabo de también comprobar ahora con el bloque B que la tensión es el mismo que resulta si trabajamos en el bloque A. ¿Dónde es más sencillo? Bueno, en los dos realmente, solo que hay que tener en cuenta que en el caso del bloque A, solo la fuerza que se considera que tiene que ver con el movimiento es la tensión. El peso no, porque el peso, digamos así, es perpendicular al movimiento y no va ni a favor ni va en contra. ¿Listo? Muy bien. Problema 23 dice calcular la aceleración del sistema mostrado en la figura. La masa de A es 4 kilogramos. La masa de B también es 4 kilogramos. El ángulo es 30 grados. Y hay una gravedad, es la aceleración de la gravedad G. Así que vamos a analizar primero esto en conjunto como sistema para ver qué tenemos. A ver. Entonces tendríamos por aquí que analizar lo siguiente. A ver, vamos viendo. Tenemos un peso, que es el de A, vertical siempre hacia abajo, peso de A, 4 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, seguimos considerando la masa 10 metros por segundo al cuadrado, sería 40 newton. Peso de B, peso de B, peso de B. Entonces vamos a representar el peso de B. Como siempre, en un plano inclinado, el peso de B se reemplaza verticalmente hacia abajo también. Peso de B. El peso de B, según el problema, B es una masa de 4 kilogramos, también sería 40 newton. ¿Sí? El ángulo en este caso es un 30 grados. 30 grados. Y
vemos que este bloque, ¿no?, tiene un peso de B de 40 newton. Pero este peso de B de 40 newton lo vamos a descomponer, ¿no? Sus dos componentes. Una componente que va a ir en la misma dirección del plano, sería saliendo en esta dirección, ahí. Y la otra componente que es perpendicular al plano, así. Ahí. Entonces, con la ayuda del triángulo notable, ¿sí?, con la ayuda del triángulo notable, podemos encontrar las componentes, ya que el peso de B es 40 newton. Entonces, yo sigo trabajando con triángulo notable, de repente alguien lo trabaja con senos y cosenos, no hay ningún problema, lo voy a dibujar por acá. Voy a dibujar de color azul el peso, ¿ya?, el peso. Bueno, ahí voy a dibujar ahora esta componente, ¿no? Esta componente en dirección del plano, ahí está. Y esta otra componente perpendicular y más o menos por ahí estaría, algo así. Ahí están las tres componentes. O las dos componentes, sí, el peso. Este es 40 newton, esto es como 40. Y recuerden que el peso y la normal, es un vector perpendicular ahí, ¿no? Era un vector perpendicular al plano. Formaban el ángulo del plano inclinado. Entonces, como esta componente de color rojo del vector peso de B también es perpendicular al plano, ¿no? O sea, tanto el vector de color amarillo y el rojo son perpendiculares al plano, entonces lo mismo. La componente vertical al plano con el peso hacen el ángulo del plano, es decir, 30 grados. 30 grados. 30 grados. Y aquí los 90 grados. Claro, los dos vectores forman 90 grados. Como es 30 y 60, la hipotenusa es como 2K. 30 y 60, 2K. K vale 20. El opuesto a 30 grados es K. Esto vale 20. Y el opuesto a 60, o el adyacente a 30, que es lo mismo, es raíz de 3K. Raíz de 3 por 20, 20 raíz de 3. 20 raíz cuadrada de 3. Entonces, estas dos componentes lo pondría. El horizontal, digamos, este vector, esta componente, que es la que está en dirección del plano inclinado, sería 20 newton. Y esta otra sería 20 raíz cuadrada de 3 newton. Ya está. Entonces, analizamos ahora el movimiento de los bloques. ¿Para dónde se movería el bloque? Analicemos. Tenemos acá una fuerza, ¿sí? Tenemos una fuerza de 40 newton. Este es el cablecito, esta es la tensión. Y acá, la fuerza que se estaría oponiendo a 40 newton sería esta fuerza de 20 newton. Esta componente. La otra componente no, porque sería vertical al desplazamiento. El peso ya no contaría porque el peso lo estamos descomponiendo. El vector normal tampoco actuaría. ¿Por qué? Porque no está en la dirección del movimiento. Como acá tenemos 40 newton y acá tenemos 20 newton, entonces quiere decir que el bloque se está moviendo hacia abajo. ¿Ya? Para abajo el movimiento del bloque A. Y el B está subiendo. Está subiendo porque A lo está jalando. Entonces, por la segunda ley de Newton, ¿no? De nuevo, hay dos fuerzas, una que va a favor del movimiento y otra que se opone, entonces decimos fuerza resultante es igual a masa total por la aceleración.
Estamos analizando todo el sistema. Fuerza resultante, los 40 newton que van a favor del movimiento, menos los 20 newton que van en contra. Igual masa total, masa de A más masa de B. Ambas masas son de 4 y 4. Entonces estamos hablando de 4 y 4, 8 kilogramos de masa por la aceleración. 40 menos 20 sería 20 newton. Igual a 8 kilogramos por la aceleración. 8 pasa a dividir a 20, tendríamos 2,5 newton entre kilogramos son metros por segundo al cuadrado. Y ese es el valor de la aceleración en términos de la gravedad que hemos considerado 10 metros por segundo al cuadrado. Pero las respuestas acá están en términos de la gravedad, de G, ¿no? 20 entre 5, G entre 6, G entre 7, G entre 4, G entre 9. Si G lo consideramos como 10, 10 entre 5 es 2, 10 entre 6 es 1,6 periódico puro, 10 entre 7, cuando es D, la respuesta aquí sería D, que dice G cuartos. Y G cuartos sería 10 entre 4, y eso es 2,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces la respuesta sería G cuartos. Ya, G cuartos, 2,5 metros por segundo al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración para este problema. Entonces, así se analizaría en un plano inclinado. Si te pidieran la tensión, ya pues analizas ahora solo el bloque A con esta aceleración que hemos obtenido de todo el sistema, o el bloque B, que sería un poco más complicado por lo que está inclinado. Mejor sería analizar solamente en el bloque A, ¿no? Como lo hemos hecho acá con el bloque B en el problema 20. Eso sería todo por hoy. Gracias.